Hola, buenas noches, estimada tutora. Mi nombre es Wilmer Andrés González. Hoy quiero exponer hacer mi sustentación sobre la fase número uno, el texto que hice en la fase número uno como acordamos por Teams. De antemano te agradezco haberme dado la oportunidad de seguir adelante con esta fase y poder sustentar de esta forma. Entonces, sin más preámbulos, empezaré. Hablaré sobre un texto que me pareció muy interesante, el cual es titulado Cicerón y Agustín, contra figuras para pensar la política. En este trabajo el autor nos invita a reflexionar sobre dos pensadores clave, por un lado Cicerón y por el otro lado San Agustín, aunque pertenecen a contextos muy diferentes, ambos influyeron profundamente en la manera en que entendemos la política hoy en día. A lo largo de esta exposición voy a explicar qué nos dice Rossi, el autor del texto, sobre estas dos figuras y cómo nos ayudan a repensar la política desde perspectivas distintas pero complementarias. Entonces, creo que primero es necesario hacer la contextualización histórica de estos dos autores para poder avanzar en lo que es la lectura. Eh, Hablaré brevemente sobre quiénes fueron Cicerón y San Agustín. Cicerón, que vivió en Roma entre los siglos primero antes de Cristo y cuarto antes de Cristo, fue un gran orador, político y filósofo. Fue una de las principales voces a favor de la República Romana, defendiendo que la política debía basarse en la justicia natural, es decir, principios universales de justicia que, según él, todo ser humano podía conocer a través de la razón. Para Cicerón, la política se debería guiar por un orden natural y por la virtud de los gobernantes, quienes deberían buscar siempre el bienestar común. Por otro lado, tenemos a San Agustín, que vivió en el siglo cuarto después de Cristo y fue uno de los padres fundadores del pensamiento cristiano. Su visión de la política, a diferencia de Cicerón, no se basaba en la razón humana, sino que para él la política estaba profundamente influenciada por la fe y la moral cristiana. Agustín veía la política humana como algo marcado por la imperfección debido a la naturaleza caída del ser humano y creía que la verdadera justicia solo se podía alcanzar en la ciudad de Dios, lo que él denominaba la ciudad de Dios. Ambos pensadores nos muestran dos caminos diferentes para pensar la política. Uno es de la razón y la justicia natural y otro desde la fe y la intervención divina. Cicerón y la política como orden natural y racional. Ahora pasemos a analizar más profundamente las ideas de Cicerón. Como ya mencioné, Cicerón creía en una política fundamentada en la justicia natural. Esto significa que pensaba que las leyes que deben regir la política no son inventadas por los seres humanos, sino que existen de forma universal y son accesibles a través de la razón. Para él, la política no era un juego de intereses, sino una búsqueda de lo que es justo, en la cual la razón humana debía ser la guía. Una de sus principales propuestas fue la defensa de la República. Para Cicerón, el modelo republicano, es el mejor, ya que permite la participación de los ciudadanos en las decisiones políticas. Sin embargo, la clave aquí es que en su visión los gobernantes deben ser virtuosos, es decir, aquellos que ejercen el poder deben ser personas con una comprensión clara de lo que es justo y lo aplican en beneficio de todos, no de unos pocos. Cicerón veía la política no solo como una cuestión de poder, sino como una responsabilidad ética para él. El gobernante ideal debía actuar guiado por principios de justicia universales y su deber era siempre servir al bienestar común. Eh, por supuesto, vemos que la política desde la perspectiva de San Agustín es muy diferente. San Agustín no veía la política como un espacio en el que los humanos pudieran alcanzar la verdadera justicia a través de la razón, sino que pensaba que la política estaba marcada en el pecado original.
Para él la naturaleza humana era imperfecta y por tanto los intentos de los seres humanos para crear sistemas políticos perfectos estaban destinados a fracasar. Agustín introdujo la idea de la ciudad de Dios y la ciudad terrenal. Según él, la política humana pertenece a la ciudad terrenal que está llena de imperfecciones. La verdadera justicia solo se puede alcanzar en la ciudad de Dios, según él, que es la comunidad cristiana. Eh, en última instancia, el reino de Dios, esto no significa que la política terrenal no tenga valor, pero sí implica que deben estar orientadas por principios morales más altos. Que para San Agustín eran la fe cristiana y la gracia divina. En su obra más famosa, La ciudad de Dios, Agustín argumenta que el gobernante no debe buscar la perfección en la política, sino él debe reconocer las limitaciones humanas y entender que el orden político en este mundo es siempre imperfecto. En su visión moral cristiana debe guiar la política, pero siempre reconociendo que la política humana es solo un reflejo de la justicia divina. Como podemos ver, estas dos perspectivas y visiones de estos dos autores son totalmente distintas, ya que Cicerón pone un énfasis en la razón y en el orden natural que guía las acciones humanas, mientras que San Agustín subraya la necesidad de la fe y la gracia divina. Dos contextos que son totalmente distintos, pero que en sí van a un mismo propósito, que es beneficiar a la sociedad. Entonces me parece muy bueno analizar dos autores primero que no fueron contemporáneos, pero que tuvieron una visión política totalmente distinta, ya sea regida por su época o sus pensamientos o sus ideologías, pero pues que en sí guían a un bien común, a un bien político y ya. Entonces, doy por terminado esta sustentación. Agradezco nuevamente a la tutora por darme la oportunidad de seguir avanzando en el curso y deseo que tenga una feliz noche o día o tarde cuando lo vea, profe. Muchísimas gracias. Hasta luego.